En la Universidad Continental reafirmamos nuestro liderazgo en educación virtual a nivel mundial. Somos la única universidad en el Perú con el máximo puntaje en la categoría Aprendizaje en línea del prestigioso QS Stars Rating System, lo que reafirma la calidad de nuestro ecosistema digital para el aprendizaje en el Perú y extranjero. QS Stars es un sistema de clasificación internacional de centros de estudios superiores, reconociendo las fortalezas de distintas universidades en más de 45 países, evidenciando nuestro compromiso con la formación de profesionales con los más altos estándares de calidad en la educación y comprometidos en impactar positivamente en el país y, por qué no, en el mundo. Universidad Continental. Lo mejor de los dos mundos. En la Universidad Continental estamos comprometidos con la educación superior en el Perú. De acuerdo al reciente ranking publicado por la revista América Economía, nos ubicamos entre las 7 mejores universidades privadas del país. Además, somos la universidad más joven entre las que ocupan las 10 primeras posiciones del ranking y la número 1 en Arequipa, Cusco y Huancayo. Obtuvimos el 100% del puntaje en las categorías Acreditación e Inclusión. La calidad de nuestros programas académicos es Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de En Contexto, el programa de entrevistas de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. El día de hoy vamos a tocar el tema la inteligencia emocional en la vuelta al trabajo presencial. Ahora que muchas organizaciones están iniciando nuevamente con esquemas de trabajo híbrido, este es un tema que entra nuevamente en vigencia. Para ello, me acompaña Carlos Herrera, que es procedente. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenos días con todos. Sí, justo ahora que estábamos conversando antes de la entrevista, pues todo este tema de la coyuntura que nos hizo llegar a un trabajo remoto está cambiando nuevamente, algo de normalidad, entre comillas, está volviendo y las empresas están implementando sistemas de trabajo híbrido, es decir, hacemos parte del trabajo dentro de nuestros hogares y también parte presencial, ¿no? Esto plantea nuevamente una serie de retos, pero vinculado directamente al tema de la inteligencia emocional, pues volver a adaptarnos de pasar tiempo quizás de manera personal en casa, a tener que compartir y convivir con nuestros compañeros en el trabajo, genera una serie de retos, como mencionábamos hace unos segundos, para tanto para todos los trabajadores, pero especialmente para aquellos que tienen puestos de liderazgo y tienen que participar activamente en la gestión de personas. En este sentido, se nos pareció apropiado poder abordar este tema e hicimos también una encuesta en nuestras redes sociales para ver qué opinaba nuestra comunidad respecto a la importancia o el rol que juega la inteligencia emocional en el trabajo, ¿no? En la vida laboral. La respuesta fue abrumadora. En este caso, 94% de las personas opinaron que era un rol muy importante.
Es un resultado contundente, muy, muy, muy contundente, que no hace sino reafirmar la importancia de este tema, ¿no? De la inteligencia emocional, más aún en el contexto actual que tú bien señalas. Eh, lo que pasa es que ya hablar de normalidad, no sabemos cuál es realmente decimos volvemos a la normalidad, pero durante 2 años la normalidad fue otra, ¿no? Entonces, de los 3 escenarios posibles, que es el retorno a full presencial, el segundo sería quedarse en un full trabajo remoto. El tercero, creo yo, que es el que va a ganar espacio, que es el trabajo híbrido, ¿no? Que es una combinación de remoto y de presencial. Y eso a mucha gente le va a mover los esquemas. Por eso es que este tema es interesante de abordarlo ahora, ¿no? Que las empresas están comenzando a incorporar esto del trabajo híbrido. Totalmente de acuerdo. Y incluso conversábamos antes de iniciar la transmisión de que no se trata únicamente de cómo aplicar la inteligencia emocional en estos espacios, sino que va incluso un paso antes, más allá, que es a la cultura que envuelve a las organizaciones. Hay culturas que son más colaborativas, otras que son más Sí. competitivas. No sé si podrías comentarnos un poco qué caracteriza cada una de ellas. Primero, para contextualizar, a nivel mundial, la tendencia es ir a las culturas cooperativas. Eh, sin caer en dogmatismos, pero eso es lo que se está observando. Cada vez las empresas demandan más a los colaboradores la competencia de poder trabajar en equipo y de poder trabajar en forma colaborativa. Una cultura colaborativa es una cultura en donde la gente comparte información, la gente se ayuda, coopera una con otra, se derrumban las barreras, ¿no? La jerarquía se flexibiliza, en fin, hay toda una serie de cosas. Eh, yo creo que ese es el tipo de cultura que va a terminar predominando, y más aún en las organizaciones donde predomina el elemento humano joven, los Y y los millennials. Ese es el tipo de cultura que viene. Ahora, siempre un par de gotitas de competitividad no viene mal. O sea, es algo que también hay que mantener, ¿no? En un contexto como el actual del retorno o combinación con lo presencial y lo remoto, las culturas colaborativas implican seguir trabajando muy fuerte en algo que desde el comienzo de la pandemia resultó clave, que es un buen sistema de comunicación. Hay que reconocer que la comunicación ha sido lo que ha mantenido unido a las personas durante la pandemia, y eso va a seguir ahora, ¿no? Cuando comparamos la cultura colaborativa con la competitiva, ambas tienen aspectos positivos, pero como dije al comienzo, la tendencia es ir a las culturas colaborativas, donde hay que trabajar muy en el trabajo en equipo, la comunicación irrestricta, la flexibilización de muchas cosas que históricamente eran rígidas. En fin, esa cultura colaborativa es la que va a quedar. Finalmente creo que esa es la cultura que va a predominar en las organizaciones. Entonces, ese también viene a ser un poco el reto de poder fomentar esa Sí, cultura sí, colaborativa sí. Lo que pasa es que ahí y es donde recae sobre todo en interviene. los líderes, ¿verdad? Que tienen. Sí, justamente ¿cómo engancha esto con la inteligencia emocional? Recordemos que una de las dimensiones de la inteligencia emocional son las habilidades sociales. Entonces, ahí están las competencias de liderazgo, de gestión de cambio, de comunicación, de generación de influencia. Y eso, en un contexto híbrido, en una cultura colaborativa, se hace vital, se hace vital. O sea, hoy no podemos pensar que vamos a poder seguir generando influencia, que es una de las competencias más importantes que nos da la inteligencia emocional, en una cultura vertical, por ejemplo. Ya el tema de la influencia hoy se hace fundamental al flexibilizarse las estructuras jerárquicas. La influencia
pasa a ocupar ese espacio. Entonces, para resumirlo en una frase, el uso de la autoridad se cae, se va a caer, va a ser cada vez menos trascendente, y el uso de una competencia de la inteligencia emocional como la capacidad de desarrollar o de ser influyentes se va a volver clave, clave. Esto se refuerza en culturas colaborativas, justamente. Cuando tienes culturas competitivas, la gente echa mano mucho a la autoridad, pero ya en una cultura colaborativa la autoridad no desaparece, pero se debilita mucho como elemento generador de cambios, como elemento que permite alcanzar objetivos o que la gente haga cosas, ¿no? Y es reemplazado, como decimos, por la influencia. Eh, Solo para mencionar una de las tantas competencias, ¿no?, de la inteligencia emocional en este contexto de cultura colaborativa. Sí, muy interesante lo que menciona, profesor, y también quisiera aprovechar para poner esta otra cara, ¿no? Estamos hablando justamente de las culturas, pero ya entrando un poco al tema de lo que es el retorno a la presencialidad o el trabajo híbrido, pues también cómo es que afecta la eficiencia y la eficacia de los trabajadores el retorno a este trabajo híbrido. En el caso del trabajo en equipo, que es uno de los elementos de la cultura colaborativa, eh, aquí hay que sincronizar bien, ¿ya? Yo creo que una de las cosas que todos los equipos tienen que consensuar es cómo va a trabajar cada uno, ¿no? Porque dentro del contexto del retorno va a haber gente que va a regresar más, va a haber gente que va a regresar menos. Entonces, en una situación de trabajo híbrido, eh, esto se va a volver cada vez más como a la medida de cada colaborador. Entonces, habrá colaboradores que van a estar un 80% en la oficina, 20% en casa, y otros al revés. Entonces, ahí es donde la tecnología nos va a ayudar muchísimo para poder mantener estos lazos de comunicación, y la eficiencia y la eficacia de los equipos se sigue, o sea, sigue estando en función a la competencia de sus integrantes, al liderazgo que los equipos pudieran tener, al que tengan objetivos bien planteados, bien puestos, bien establecidos. Lo que cambia es cómo vamos a coordinar, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a comunicarnos. Ese es digamos, el ámbito en el que hay que tener mucho cuidado. Y ahí una de las dimensiones de la inteligencia emocional que más nos va a ser de utilidad es la autorregulación, o sea, la capacidad de autocontrolarnos, la capacidad de innovar, de adaptarnos, ¿no?, que son ya las competencias que se derivan de la autorregulación. Y siempre estuvo en pandemia, y ahora va a seguir siendo importante, esa dimensión que Goldman llama la motivación, que es un tema que los psicólogos discuten mucho. Yo no soy psicólogo, no quiero meterme a esa discusión, pero yo la llamo la pila puesta, ¿no?, que la gente debe tener. Esa dimensión que hoy es la motivación, que de ahí viene el compromiso, viene la iniciativa, el optimismo, y eso del optimismo también tiene mucha relación con el contexto político actual en el cual se está dando este retorno a la presencialidad. Entonces, son, creo yo, dos dimensiones fundamentales de la inteligencia emocional: la motivación y la autoconciencia, las que van a ayudar mucho a que los equipos puedan mantener sus niveles de eficiencia y de eficacia. Eficacia la entendemos como la capacidad del equipo de lograr cosas, ¿no? Y la eficiencia es, ok, esos logros, ¿con qué consumo de recursos los alcanzamos? Podemos lograr lo mismo, pero un equipo es más eficiente que otro si utiliza mejor o menos recursos. Entonces, hoy hay un recurso que es fundamental para la eficiencia, que es el tiempo. Y ahí es donde justamente interviene la inteligencia emocional. Una de las herramientas más importantes de la gestión del tiempo es el manejo de la procrastinación, que es esa tendencia que tiene el ser humano a posponer, posponer, posponer. Y eso se combate justamente
con mucha motivación y con mucha autoconciencia y también con autorregulación, que son dimensiones de la inteligencia emocional. Ese recurso tiempo va a ser fundamental para la eficiencia de los equipos. Y ahí sí va a haber un cambio. Una cosa es cómo regulo mis tiempos en casa, combinando trabajo con actividades de casa, y otra cosa es cómo manejo mi tiempo ya con una vuelta a la presencialidad, es decir, con más tiempo en oficina. Recordemos que vivimos en las principales ciudades del Perú, tenemos problema de tránsito y ese problema de tránsito nos golpea mucho en la eficiencia a través de, vamos a volver a gastar un poco más de tiempo ahora en el transporte, en manejar, en el transporte público, que en pandemia no lo hacíamos. Eso hay que tenerlo muy presente porque nos va a restar horas o minutos, ¿no? Dependiendo de lo que a cada uno le tome. Es decir, hay una serie de factores que pegan en la eficiencia, que son factores que se tienen que prestar mucha atención porque ahora hay un cambio, ¿no? De 100% casa a una combinación con presencialidad. Antes de continuar, quiero invitar a todas las personas que nos están viendo a través del Facebook de la EPG a que dejen sus consultas en los comentarios, porque aquí nuestro docente, Carlos Herrera, que es justamente, y quiero aprovechar para mencionarlo, es docente de nuestro programa de especialización en inteligencia emocional y efectividad profesional. Entonces, todas sus consultas van a ser respondidas durante esta sesión. Así que los invito, por favor, a dejarlas en los comentarios. Y continuando un poco, retomando lo que habíamos conversado, vemos que hay diferentes dimensiones en la inteligencia emocional y hemos hablado de cómo cada una de ellas puede incidir en algún aspecto específico. ¿Podríamos entrar quizás a algunos ejemplos de cómo aplicar la inteligencia emocional o en qué momentos podemos aplicar la inteligencia emocional en el trabajo? Por ejemplo, en el caso de los líderes, ¿no? Hoy va a haber líderes que seguramente van a sentir la necesidad de regresar a muchas horas de presencialidad, pero va a haber colaboradores que no. Entonces, el líder o el liderazgo ahí tiene que echar mano a otra de las dimensiones de la inteligencia emocional, como es la empatía. La empatía, que es la capacidad de ponernos en el lugar del otro. Hasta hace unos años se entendía la empatía como yo entiendo cómo tú piensas. Hoy el concepto es mucho más amplio. Hoy es yo entiendo cómo tú piensas, sí, pero también yo entiendo cómo tú sientes. Y en este momento del regreso a la presencialidad o del trabajo híbrido, hay en el ambiente, en muchas personas todavía, algo de inseguridad, por ejemplo, por la estabilidad en el trabajo, que la empresa va a seguir, no va a seguir, ¿no? Entonces, no todo el mundo regresa feliz, contento y tranquilo a la oficina. Va a haber gente que va a estar un poquito. Entonces, ahí es donde el líder tiene que emplear esa competencia de la inteligencia emocional denominada empatía para entender y poder ayudar a los demás a ese proceso de readaptarse a la presencialidad, ¿no? Hoy el líder tiene que ser más un servidor de los colaboradores para ayudarlos a reinsertarse en este proceso de la presencialidad, ¿no es cierto? Solo para mencionar un ejemplo. Otra de las habilidades de las competencias de la inteligencia emocional es la creación de lazos, ¿no? Esto tiene que ver mucho con las relaciones con los clientes, pero también hay que empezar a reconstruir lazos, algunos lazos afectivos incluso, con gente con la cual hemos estado un poquito desconectados estos casi ya 2 años. Entonces, hay una aplicabilidad muy, muy importante de varias de las competencias de la inteligencia emocional en el contexto de la cultura cooperativa y del retorno a la presencialidad. Justo mencionando un poco el rol de los líderes, teníamos una siguiente pregunta que es ¿cómo afecta el retorno de la presencialidad el perfil emocional de los líderes y equipos? Creo que ya hemos venido esbozando algunas ideas principales
No sé si es que podría darnos alguna otra para complementar, sobre todo quizás Sí. ya habiendo avanzado con los líderes, el tema también de los equipos. El, Uno de los, creo que el mayor especialista en el mundo en liderazgo y en procesos de cambio es un especialista llamado John Kotter. Él define el trabajo del líder como ser generador y gerente de los procesos de cambio. Es decir, el hábitat natural de todo líder es el cambio. Y eso es justamente lo que estamos viviendo el día de hoy. Un cambio, varios cambios. Pero en el contexto del retorno a la presencialidad y en el avance de la cultura cooperativa, que eso genera un escenario de cambio para muchas personas. Liderazgo es hoy más importante que nunca. El líder tiene que conducir este proceso de cambio. El líder tiene que saber llevar a su gente a la inmersión que significa entrar a esta cultura de cooperación más que de competencia. Por lo tanto, el perfil del líder sigue siendo, lo que pasa es que se acentúa, hoy más que nunca, tiene que ser una persona emocionalmente inteligente. Por eso es la importancia de este tema, porque como ya lo hemos repetido en anteriores ocasiones, las competencias técnicas te ayudan a conseguir tus primeros trabajos, te ayudan a ocupar tus primeras posiciones de responsabilidad, pero para emplear un término futbolístico, de media tabla para arriba, o sea, si es que uno desea seguir subiendo, es la inteligencia emocional lo que te va a hacer subir. Entonces, con pandemia o ahora con retorno a la presencialidad, la trascendencia y el impacto de la inteligencia emocional en el éxito de una persona que está interesada en una línea de carrera, en hacer carrera directiva y llegar a posiciones de dirección altos, tiene que trabajar en fortalecer su inteligencia emocional. En el caso de los líderes particularmente, esto no termina nunca. Tiene que seguir permanentemente fortaleciendo su inteligencia emocional. Lo que pasa es que hoy se hace mucho más evidente por esta situación tan movida con tantos cambios, ¿no? El líder está mucho más bajo reflectores hoy. Tal vez pudo haber estado aparentemente a la sombra durante la pandemia. Yo creo que no, pero podría pensarse eso. Ahora que hay un retorno a la presencialidad, el rol de los líderes vuelve a estar bajo reflectores y son ellos finalmente, ¿no? Los que van a hacer que este proceso de cambio, este retorno, sea exitoso para muchas empresas. Un elemento con lo cual muchos líderes van a tener que lidiar es el desconcierto. Siempre que hay un cambio, se genera cierto grado de desconcierto. Entonces, hay que ayudar a la gente a ubicarse, hay que ayudar a la gente, como se diría, a reubicarse, ¿no? En este retorno al trabajo. El papel de los líderes es fundamental en este proceso. Y en general, como mencionabas hace un momento, las habilidades blandas, ¿no? En un contexto como el actual, donde que además de los cambios a raíz de la pandemia, tenemos un proceso de transformación digital con nuevas tecnologías que cambian vertiginosamente, lo que hace diferenciar el trabajo humano, el trabajo de las máquinas, es esta capacidad, pues esa capacidad humana, emocional de empatizar, de también ser creativos, de generar cambios. Entonces creo que por ahí también va el valor diferencial y por qué es tan importante una gestión de la inteligencia emocional. Es determinante del éxito. Eso ya no es una hipótesis, no es un postulado, eso está probado. Las investigaciones que hizo Goldman hace muchos años, que después han continuado por mucha gente, muestran claramente que digamos, la diferencia al momento del proceso de escalamiento en los puestos en las empresas va para la gente con inteligencia emocional sólida. Y ahí es donde está la... Ahora, la buena noticia es que esto se puede desarrollar, se puede fortalecer, uno puede identificar sus puntos débiles y tratar de trabajar sobre ellos, ¿no? La empatía, por ejemplo, es una competencia que mucha gente dice, sí, yo soy empático, pero al momento en que tú ves cómo trabaja, entonces,
el rol del líder es ayudar a la gente a mejorar esos puntos que pudieran ser oportunidades de mejora, ¿no? Entonces, por eso insisto en que esto es un tema que necesita constantemente fortalecerse, porque nos va a ser necesario durante toda nuestra carrera profesional, no solamente en los primeros años. Esto va con nosotros mientras estemos en actividad. Incluso mientras vamos ascendiendo, digamos, en los puestos, también hay nuevas habilidades sociales, soft skills, que se van requiriendo perfeccionar. Entonces, como mencionas, es algo que no termina, es algo que Sí, tiene que ir sí, con el tiempo cambiando. así es. Ahora pasaremos a algunas preguntas de nuestro público. Perfecto. Aquí tenemos una primera de Alejandro Monroy Vergara, que nos consulta cómo trabajar en aulas bajo un horario similar antes de pandemia y ahora, cuando prima la desinfección en las aulas. Ah, Creo que va un poco más enfocado a cómo, digamos, si tenemos un periodo que antes no teníamos considerado dentro de nuestro desarrollo de las clases y como profesor o persona a cargo, cómo lidiar con un poco este tema con los estudiantes, ¿no? ok. Y voy a responder con una opinión personal, lo que yo creo que por dónde debería ir, sobre todo la educación universitaria. No estoy involucrado en temas de educación escolar, ahí no podría, pero en la educación universitaria y la educación de posgrado, creo que va a ser uno de los sectores donde primero se va a consolidar el esquema híbrido. El participante, creo que en este año y medio muchos alumnos se han acostumbrado a la educación remota sin haberla vivido antes, pero en pandemia la han vivido. Y yo creo que luego de un proceso de adaptación para muchos profesores que les costó migrar de la educación de aula a la educación virtual, ya después el nivel de calidad recuperó su nivel, ¿no? Entonces, para gente universitaria y posgrado, el docente va a tener que balancear ambas cosas, la presencialidad y la educación remota. Sigo creyendo que el eje de la educación en adultos tiene que ser el alumno, el participante, y la educación remota permite muchos trabajos de seguimiento, muchos trabajos aplicativos y estar cerca al participante. Personalmente yo dejaría el aula para casuística, dejaría el aula para discusión, para intercambio de opiniones, no para mostrar un PPT, no para presentar una teoría. Pero como dije, es una opinión a título completamente personal. Un poco de aprovechar lo mejor de cada uno de los espacios, ¿no? Exacto. La flexibilidad que nos ofrece el mundo digital a la Sí. vez de este contacto cercano que nos ofrece la presencialidad. Porque también hay que reconocer que, y los médicos lo saben bien, esta pandemia no sabemos bien por dónde es que va a ir, si va a quedar, se va a desaparecer esta enfermedad. Entonces, si bien ya hay actividades que han retomado, vemos los estadios de fútbol llenos, vemos conciertos de música llenos, yo no sé si las universidades van a poder regresar a un esquema de llenar aulas. Entonces, de alguna manera, yo creo que van a tener que combinarlo con educación virtual para reducir un poco el riesgo de rebrotes o de contagios y evitar tener al alumno 14 horas en la universidad o 10 horas en la universidad y aulas con 50 personas, 60 personas, ¿no? Entonces, ahí la tecnología va a ayudar mucho a que eso se pueda manejar. Tenemos ahora otra pregunta, esta vez viene de parte de Gladys León Zárate, que nos consulta cómo motivar a los colaboradores aparte de un recurso monetario. ¿Qué otras técnicas de motivación podríamos emplear? La motivación, si nos apegamos al concepto de Goldman de inteligencia emocional, la motivación tiene que venir dentro de la persona.
Entonces, un primer consejo para alguien que lidera equipos, para alguien que lidera gente, es busca la motivación desde el momento que reclutas gente. Es decir, busca gente que tenga esa fuerza motivacional interior, ¿no? Hay un refrán que dice, contrata la actitud y después brinda los conocimientos. Es mucho más fácil capacitar a alguien que motivarlo. Por eso la recomendación es, desde que reclutes gente, ya busca gente que tenga esa pila interior, ¿no? Ahora, si tú llegas y ya está el equipo y, digamos, no hay reclutamiento, no hay selección, sino que tienes que trabajar con el equipo que hay, ¿no? Entonces, la motivación se logra cuando las personas ven que en el centro de trabajo van a poder satisfacer sus necesidades. Entonces, hay que comenzar un proceso de investigación de mercado con tu equipo, con tu gente individual, para comprender qué mueve a cada uno, qué tipo de necesidades tiene cada uno. Y a partir de ahí, ¿cómo puedes ayudar a que ellos la satisfagan? Esa es la esencia de la motivación. El dinero, ¿no? que Gladys hacía la salvedad de, además del dinero, el dinero no motiva, lo que motiva es el saber que con el dinero yo voy a resolver ciertos problemas. Por eso es que cuando ya los resolví, el dinero pierde impacto, el dinero pierde fuerza como elemento motivacional. Por supuesto, siempre la plata es muy bienvenida, pero el efecto motivador, eso está comprobado, es decreciente. Una vez que tú lograste satisfacer necesidades que con dinero se pueden solucionar, aparecen las otras, las emocionales, las sociales, ¿no? Esas son hoy en día igualmente importantes, ¿no? Y regreso a lo que decía Miriam, las competencias blandas van a ser tus armas para poder desarrollar ese trabajo de motivación. No hay receta, no hay una fórmula mágica, estándar, uniforme para motivar personas. El trabajo comienza por entender y conocer qué necesidades tiene la gente. Y eso es individual. Y eso hay que dedicarle tiempo, hay que conversar mucho con las personas. De alguna manera, la presencialidad te va a ayudar a hacer esto face to face, y eso es bueno. Esa es una de las ventajas del regreso a la presencialidad. El trabajo de motivación se hace un poquito más fácil que cuando estamos en condición de remotos. Súper importante lo que menciona respecto a que finalmente el dinero es como que un medio para satisfacer otras necesidades, y dentro del rol de los líderes pues está el conocer y el profundizar, el empatizar con cada uno de los colaboradores para ver qué es lo motiva, pero también ver que ya vengan, como menciona usted, con esta pila interna, porque es más fácil capacitar habilidades que motivar a alguien, ¿no? Pasamos entonces a otra pregunta. En este caso viene de parte de Joe, que nos consulta cómo cultivar la inteligencia emocional. Hemos hablado de que la inteligencia emocional es algo que, si bien tiene dimensiones, etcétera, se puede gestionar, se puede cultivar. ¿Cómo podríamos hacer para incrementar nuestra capacidad de inteligencia emocional? Hay que leer, hay que estudiar. Esta es una teoría muy viva. O sea, esto se mueve, está en proceso digamos, de crecimiento, Construcción. de construcción, como dirían los antropólogos, ¿no? o los sociólogos. Y hoy hay mucho y buen material para leer. Lo otro es capacitarse en instituciones. Continental ha comprendido claramente eso y ofrece un programa importante para ese fortalecimiento. Y el tercer plano es el trabajo. Yo siempre digo, busquen trabajos, además de donde paguen bien, busquen trabajos con buenos jefes. Los buenos jefes son buenos maestros de inteligencia emocional. Uno puede aprender mucho observando buenos jefes. Esas serían las tres vías, las tres fórmulas.
creo que también es un poco el mirar hacia adentro, ¿verdad? El poder ser consciente de nuestras propias habilidades, capacidades y luego ir gestionándolas para también tener la capacidad de empatizar con otros. Lo que pasa es que esa confrontación o esa comparación la hacemos cuando tú tienes, por ejemplo, un jefe que te inspira mucho. Inspirar significa que tú lo admiras, lo valoras mucho, consideras, te gustaría ser como él, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué llegas a esa conclusión de que te gustaría ser como él? Porque rápidamente has hecho la comparación. ¿Qué hace él? ¿Qué hago yo? ¿Cómo maneja esto él? ¿Cómo lo manejo yo? Y esa comparación es la que nos hace ver, ok, él manejó una situación así de una forma, yo no lo hubiera hecho igual, pero él tuvo éxito. Entonces yo comienzo a cuestionarme si yo debiera empezar a modificar. Ese proceso de autoanálisis que mencionas, Miriam, es muchas veces viene como resultado de procesos reflexivos, en calma, con tranquilidad, pero también muchas veces es violento. Cuando vemos, violento me refiero rápido, cuando vemos a determinadas personas actuar en situaciones, ¿no? El aula, la capacitación en aula es más propensa para procesos de reflexión más pausados, discutir más, ¿no? Tiene un ambiente más controlado. Por eso es que los dos son complementarios. Los dos son complementarios. El aula sin la práctica no te ayuda mucho. La práctica sin estar actualizándote tampoco. O sea, las dos son complementarias. Y Van todo de la pasa, mano. sí, como tú bien dices, por un proceso de mirar adentro, ¿no? Como, lo que pasa es que a veces el ser humano tiene lo que se llama zonas ciegas, es decir, zonas a donde nosotros no nos autorrevisamos, sino que eso está bloqueado y está bloqueado por nuestra mente. Entonces ahí viene la utilidad o la ayuda que te puede dar un buen profesor o un buen jefe de hacerte notar. Y eso a veces te permite descubrir cosas que con el autoanálisis solo no entras, porque, como digo, nuestra mente es lo que se llaman nuestras zonas ocultas, ¿no? Lo que nosotros preferimos no entrar ahí. Y pasa con, por ejemplo, la delegación, la comunicación, los miedos al momento de negociar, una serie de situaciones en donde uno tiene que hacer autoanálisis, pero a veces no lo puede hacer completamente solo, necesita ayuda externa. Por eso la capacitación y los buenos jefes son mecanismos muy potentes para ir fortaleciendo, ir desarrollando nuestra inteligencia emocional. Y así como hay buenos jefes y también hay culturas muy colaborativas, también pueden darse situaciones un poco diferentes. Y quiero enlazar esto con la pregunta que nos hace Karen Paola. En un contexto laboral, ¿de qué manera sobrellevar las situaciones con personas conflictivas haciendo uso de la inteligencia emocional? Si entramos al tema de conflicto podemos hablar bastante, pero no quiero hacerlo demasiado largo. Lo primero que habría que decirle a Karen es que el conflicto no es malo por sí solo. Los conflictos son buenos o malos según cómo los gestionemos. Una de las competencias de la inteligencia emocional es justamente la gestión de conflictos. Uno tiene que saber gestionar. Nuestra cultura acá en el Perú nos empuja un poco a irnos del conflicto, evitar el conflicto. Incluso tenemos denominaciones para algunas personas, ¿no? No, Pepe es conflictivo, es medio conflictivo, Pepe. Bueno, a lo mejor Pepe es un cuestionador del status quo y eso es bueno. Entonces, depende qué hagamos con Pepe, cómo lo manejemos a Pepe. El conflicto no es bueno ni malo per se. Entonces, hay que saber moverse. La inteligencia emocional te ayuda, primero, a autocontrolarte. Los conflictos son situaciones altamente emocionales, emotivas. Entonces, hay que enfriarse. De hecho, la primera, la segunda recomendación, o el primero o segundo paso en la gestión de todo conflicto es
enfriarse. Hay que enfriarse. Enfriarse significa tú y la persona con la que estés en conflicto, o a veces es entre grupos, a veces es una persona con un grupo, en fin, enfriarse. Eso demanda mucho autocontrol. ¿Okay? Lo otro es tener ciertos fundamentos, ¿no? Incluso hasta de negociación, de cómo se puede manejar un conflicto. Por ejemplo, en vez de estar discutiendo, empezar a hacer preguntas. Las preguntas abren puertas, las preguntas te ayudan también a enfriar la relación. A enfriar me refiero a tranquilizarnos, ¿no? Mientras que si seguimos regateando o seguimos discutiendo posiciones, eso puede entrampar la solución del conflicto. Pero quedémonos con la idea de que el conflicto no es necesariamente malo. ¿Okay? Con buenas herramientas, una de ellas es justamente la inteligencia emocional, el conflicto se puede manejar y le podemos sacar provecho. Puede ser hasta provechoso si lo gestionamos correctamente. Me quedo con lo que menciona de que los conflictos no son necesariamente malos. Justo también quiero aprovechar este momento para invitar a la audiencia a que visiten nuestro blog, porque tenemos uno de nuestros últimos artículos, habla sobre el conflicto y cómo es que se da así en una situación donde que puede haber puntos de vista diferentes usualmente. Y esta diferencia en los puntos de vista, más que verla como algo negativo, deberíamos sacarle el provecho y analizarlo para poder, a partir de esta situación, que no llegue a un tema quizás del uso de la fuerza, de la violencia o de técnicas que no deberían o que no son buenas para el clima, sino para algo más provechoso. Esta palabra, conflicto, forma parte de una familia que lamentablemente tiene mala fama. Poder, conflicto, influencia, lobby, y la lista sigue. Hay unos cuantos términos que no son malos. O sea, los asociamos con cosas negativas por noticias y por la prensa tiene mucho que ver en esto, le ha creado mucha mala fama a estos conceptos, pero los conceptos son neutrales. No son buenos ni son malos. Yo siempre en clase le pongo el ejemplo a mis alumnos. El lobby es una especialización del derecho en muchos países. Ser lobista es ser abogado especializado en lobby, no es ser delincuente. En nuestro país, la prensa utiliza el calificativo de lobista para referirse a alguien como que está haciendo algo malo. Y el término lobby no es malo. Ni bueno, es un término neutral. Ya depende cómo cada uno lo use, ¿no? La medicina yo la puedo usar para bien y la puedo usar para mal. Entonces, no le achaquemos al término esa supuesta maldad. Y conflicto forma parte de esa familia, lamentablemente. Por eso es que tenemos una reacción natural a rechazar, cuando lo que deberíamos tener es una actitud. Ok, vamos a manejar, vamos a gestionar el conflicto. Y repito, inteligencia emocional te da herramientas para eso. Fundamentalmente, autocontrol, mucha empatía y muy buena comunicación. Esas tres cositas en la gestión de conflictos son fundamentales, fundamentales. Si ustedes revisen buenos negociadores, van a ver que tienen esos tres elementos permanentemente en sus procesos de negociación o en sus procesos de resolución de conflictos. Profesor, para terminar, creo que ha sido una charla muy enriquecedora respecto a la inteligencia emocional en el trabajo. Y hay un par de preguntas que quisiera condensar en una sola. Y es por un lado, nos preguntan si es que les podría recomendar algún libro o alguna especialización para poder desarrollar la inteligencia emocional. Aquí Gladys León Zárate consulta justamente por el libro y alguna especialización para comprender este tema, mientras que Roberto Banch tenía algo muy similar, cuáles son estos motores que sirven para desarrollar los atributos de la inteligencia emocional. Sí, esa última pregunta la habíamos estado respondiendo anteriormente. Toda, digamos, teoría, toda corriente tiene siempre o suele tener siempre un libro que es el origen. De ahí salió todo, ¿no?
Por ejemplo, si hablamos de negociación, uno no puede empezar a estudiar negociación si no lee un librito que se llama Sí de acuerdo. Es un librito muy pequeño, un librito rojo de unas 70 páginas. Es el ABC de la negociación. ¿Quieres entrar a entender negociación? Hay que comenzar con ese librito. Con inteligencia emocional pasa lo mismo. Hay que leer el primer libro de Goldman. Ese es el puerto de entrada a este tema. El programa de inteligencia emocional de Continental es un programa muy bien estructurado, muy bien elaborado, justamente pensando en las necesidades que gente joven, profesional tiene hoy aquí en nuestro país, ¿no? Porque también hay diferencias, hay ciertas sutilezas entre la cultura nórdica, la cultura sudamericana, la europea, la asiática, no funciona todo igual. Entonces, el programa de inteligencia emocional y eficiencia personal está justamente bien pensado, bien estructurado para darle a esas herramientas a los participantes. Pero si quieren empezar por su cuenta hoy, yo les diría, hay que leer el libro de Goldman, La inteligencia emocional, que fue su primera obra. Ahí están los fundamentos. Muchísimas gracias, estimado Carlos, por acompañarnos el día de hoy. Quedas cordialmente invitado también a una próxima edición, porque creo que el tema de conflictos da para largo también. Sí. Y también muchísimas gracias a todo nuestro público que nos ha acompañado durante esta sesión. Les recordamos que la próxima semana tenemos nuestra siguiente edición, así que están cordialmente invitados el próximo jueves a partir de las 10 de la mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Muy buenos días. Que tengan un buen día todos. Muchísimas gracias nuevamente.